Puedo votar para presidente, no puedo votar para gobernador. Es incomprensible. El tema de los derechos, señores, se ha internacionalizado el derecho constitucional. Han aparecido ahora, desde hace 5, 7, 10 años a esta parte, los tribunales supranacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Europea de Derechos Humanos, sentencias de la Corte Interamericana que son vinculantes, y una corte que a partir del año 2005 con Néstor Kirchner realmente adoptó actitudes muy importantes, la de Néstor Kirchner fundamentalmente. Yo recuerdo ahora un fallo, Unión Cívica Radical de Santiago del Estero contra Santiago del Estero, a propósito que Zavalía quería un tercer período cuando la Constitución le ensayaba 2, un menemista en definitiva en esa concepción egoísta que tenía de la corporación. ¿Y qué le dijo Fait, ministro de la Corte? No, esta es una república. Acá hay periodicidad de mandatos. Usted no puede plantearse un cargo vitalicio. Esto es relevante. Como es relevante también el hecho de asumir que un tribunal internacional, fíjense un caso muy interesante que nosotros permanentemente lo citamos, que es el caso Hellman versus Uruguay. Hellman es el poeta Hellman, que en un momento le matan al hijo, lo hacen desaparecer, matan a la esposa del hijo, a la nuera, la hacen desaparecer, y mucho tiempo después, en esa búsqueda que hace Juan Hellman, le dicen que había una nieta, que la mujer en cautiverio había dado luz a una nieta, y en esa persecución, en esa obsesión por encontrar la nieta, empieza a recorrer la policía, el ejército, etcétera, lo empiezan a perseguir, se va exilado a México. Se recupera el Estado de Derecho con Alfonsín en 1983, vuelve Juan, seguimos la búsqueda, y en un momento determinado encuentra a su nieta, una cosa maravillosa, ese reencuentro con la nieta, y empieza a plantear Hellman en ese momento al gobierno uruguayo el juzgamiento, y Uruguay le dice no, ley de caducidad. Los uruguayos han votado la ley de caducidad, una especie de amnistía. No se va a investigar más, empezamos de nuevo. Y en 3 consultas populares, tres consultas populares, el pueblo uruguayo democráticamente votó a favor de la amnistía. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a Uruguay, no, ustedes no pueden someter en el juego democrático a delitos de lesa humanidad. Ustedes no pueden someter democráticamente a una compulsa cuando está en juego los derechos inalienables del hombre. Y esto es relevante, eso es importantísimo, esto es trascendente, porque esa sentencia es vinculante y el gobierno uruguayo tuvo que bajar la cabeza y aceptar. Es como si todos nosotros hoy dijéramos, ¿quién está en la puerta? Un negro, no va a entrar. Algunos dicen que sí, otros que dicen que no. Votamos democráticamente y el 70% dice que no entre esa persona de color. No, le dice la Corte Interamericana, usted no puede someter a votación esa situación, no puede. Estos son derechos esenciales del ser humano. Estas sentencias de la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos que estudiamos en Francia, cuando dice Francia es un país laico, no puede el musulmán venir y usar el chador en los colegios públicos. No, señor. La libertad de culto existe en Francia, claro que sí, pero somos un país laico, en las universidades públicas no hay que usar ni el kipá, ni la cruz católica, ni el chador. En la iglesia católica, en la sinagoga, en definitiva en la mezquita, con todo gusto, hágalo. Esto venía a propósito de un planteo que hace el padre de una alumna musulmana que no quería que estudiara su
su hija ni anatomía, ni zoología, ni botánica por esto de los gametos femeninos, masculinos, porque estaba prohibido por el Corán. Y hay un debate tan interesante en Francia donde se dice, no, somos un país laico. ¿No? Nos hemos enfrentado con la Iglesia y hemos defendido esta postura. Cambió la sociedad. Fíjense que el Comité Europeo de Derechos Humanos, en un tema distinto de Francia, Turquía, una profesora universitaria entra con Yador en la facultad, le impiden el ingreso y el Comité Europeo dice, no, momento, esto no es Francia, no es un país laico, Turquía tiene 60 millones de musulmanes. ¿Se dan cuenta? Es decir, van modificando en función justamente de la idiosincrasia que juega. Esto es indispensable, asumir que no estamos en 1962. El mundo cambió, nuestro país cambió, nuestra sociedad cambió. Yo quiero la autonomía, no en todos los municipios, pero me gusta la idea de la autonomía en Rosario. Me encanta la autonomía en Rosario. Porque vamos a dividir 22 barrios, vamos a elegir 22 concejales y yo quiero en mi barrio saber quién es mi concejal para golpearle la puerta y decirle a ese concejal la votación por circunscripción. Yo soy un entusiasta de la votación por circunscripción. Me encantaría tener la votación por circunscripción. Pero hoy no la puedo tener. ¿Por qué? Porque es la provincia la que dicta en definitiva el régimen electoral. La autonomía de alguna manera nos da a algunos municipios, como puede ser Santa Fe, Rosario y algunos otros, una importancia en el manejo de los recursos que son importantes. Ya no tenemos que depender de la provincia, de la actitud, de la discrecionalidad de la legislatura o del gobierno. Pero hay otros elementos, por ejemplo la revocatoria popular. ¿Por qué un legislador que dura 4 años en su mandato, que no hace nada, que no va a las sesiones, que no participa, yo lo tengo que bancar 4 años? La revocatoria popular, la posibilidad que yo pueda revocar ese mandato. Por supuesto, vamos a exigir una mayoría importante. No va a ser un voto, 2 votos, no va a ser la decisión de un grupo, no. La revocatoria popular está instalado en todas las constituciones modernas, está en muchas de las constituciones provinciales, la revocatoria popular. Incorporar, darle jerarquía, como nos decía recién el ministro, al amparo, al habeas corpus, a la réplica, la posibilidad de incorporar estos instrumentos de garantía. Dar la posibilidad, en definitiva, a una legislatura, a un poder ejecutivo, de un poder judicial. Yo creo que realmente me simplificó a ustedes y a mí la exposición del ministro cuando hizo referencia al tema del poder judicial. Lo simplificó maravillosamente bien, nos dijo por qué es indispensable. Es cierto, hoy tenemos un poder judicial tremendo, con un poder de la Corte Suprema tremendo. Es la peor Corte Suprema que hemos tenido en muchos años. Me hago cargo de lo que digo, es la peor Corte Suprema que hemos tenido en muchos años. No hay un solo ministro de la Corte, excepto uno que haya publicado. No conocemos publicaciones. Las sentencias se demoran 3, 4 años en la Corte. Hay una competencia desmedida que evidentemente tenemos que de alguna manera enmarcar. En fin, no quiero exponer ni extenderme más. Es inevitable la reforma de la Constitución, es necesaria, es imperiosa. Va a modernizar nuestra estructura, nos va a llevar en definitiva a una sociedad distinta. Se habla del costo. La modernización de una estructura como es la provincia va a abaratar los costos. Nosotros tenemos una sociedad y una provincia que evidentemente necesita de reformas para reducir costos, reducir gastos. Lo vamos a hacer, la reforma va a colaborar en ese sentido. Pero fundamentalmente tienen que saber también que las reglas de juego, las que va a tener la Convención Constituyente, no la traza en definitiva la Convención, no, la va a trazar la actual Constitución. Hay muchos de ustedes que no han leído la Constitución provincial, y la Constitución provincial, por ejemplo, dice que, como dije antes, la reforma la debate la Convención Constituyente. Ahora,
A diferencia de la Constitución Nacional, si en el temario que la legislatura le da a la Convención y dice, trate estos temas, son 10 temas, la Convención trata 5 y los otros 5 no los trata, no hay reforma constitucional. En nuestra Constitución, si no se tratan todos los temas y se expiden sobre todos los temas del temario, no hay Constitución. Che, pero acordamos 5, faltaron 4, faltaron 6. No hay Constitución. A diferencia de la Nacional, en la Nacional, por ejemplo, en aquella reforma de 1957, de la que yo soy un radical avergonzado, después de la llamada Revolución Libertadora, 3 comandantes en jefe convocaron a una convención constituyente con la proscripción del peronismo y los radicales fuimos a esa convención. A mí siempre me avergonzó esa convención de 1957 y el comportamiento de mi partido. Siempre me avergonzó y lo he dicho y lo repito. No me gustó. No podemos concurrir y participar en una convención constituyente con la proscripción de un partido. No somos así. Los radicales tenemos otro criterio. Pero el 14 bis fue un artículo que de alguna manera procuró sintetizar la Constitución Social de 1949, el 14 bis. Pero había otros 4 artículos planteados, ninguno de ellos se aprobó, pero el 14 bis está vigente. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional prevé que si hay un temario de 5 artículos, modificamos uno, ese uno queda modificado. En la santafesina no. ¿Por qué? Precisamente porque esa generación, la de 1962, venía del posperonismo, había ensayado el posdesarrollismo, se encontraba frente a una crisis de gobernabilidad y plantea esta situación de un parlamento, de una Cámara de Diputados, de 50 legisladores, 28 y 22, y aparecen un sinnúmero de partidos que quedan en definitiva sin representación a pesar de tener un número importante. 19 departamentos sobre la base de una división política que fue cuando, en 1911. Algunos departamentos son de 1896. Es decir, estamos transitando la división política de 19 departamentos que, como dije antes, es una ficción. Bueno, de cualquier manera, celebro, Pini, sinceramente, estas iniciativas. Creo que es importante que podamos transformarnos un poco en soldados, en plantear la necesidad, la imperiosidad, si se quiere, el hecho de que necesitamos reformar la Constitución. No hay, sinceramente le digo, no hay de parte nuestra una especulación electoral. Lo que vemos es que no hay razonabilidad lógica como para oponerse a una reforma cuando todas las estructuras políticas partidarias en algún momento impulsaron esta cuestión. Y hay una gran hipocresía. El tema central parece ser que está limitado a una especulación electoral. Entonces yo respetaría a Roy Molina si me dijera que él no está de acuerdo con la reelección de Macri. Entonces sería coherente con esta postura. Pero en definitiva ese juego encontrado es lo que evidentemente no nos gusta. Celebro esta posibilidad de poder conversar. Mañana tenemos un interesante debate en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar sobre la despenalización del aborto. Mañana me toca participar en una de las comisiones para hablar precisamente acerca de un tema trascendente, el hecho de si la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que penalizar o no. Bueno, ahí aparecen también, como decía el ministro antes, ¿qué jueces necesitamos? ¿Vamos o no vamos a valorar, en definitiva, algunos conceptos que son y que tienen que ver con la autonomía? Miren, hay situaciones, quiero terminar con esto, hay situaciones que son realmente importantes para entender, fundamentalmente para entender que tenemos que transformar el Poder Judicial. Cuando el ministro hablaba acerca de qué jueces queremos,
Hay un caso de anencefalia. Anencefalia es el problema de la malformación del feto, donde fatalmente, definitivamente, en el momento de parir, ese feto se muere. No tiene posibilidad de viabilidad. La madre lo sabe y la obligan a gestar durante 9 meses a un ser que late dentro de su vientre, la obligan a llevar consigo durante 9 meses, sabiendo definitivamente que cuando esté en el momento de parir, cortan el cordón umbilical y se muere. La Corte se ha pronunciado sobre esta cuestión. La Corte Suprema ya ha dicho, es una tortura. Es lo más asimilable a la tortura obligar a una mujer a padecer esa situación. Y hay jueces que se niegan a interrumpir el embarazo. No estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando de una malformación fea, tremenda. Bueno, esta es la idea es tener buenos jueces, jueces probos, que de alguna manera mejoren la calidad de todo esto. Bueno, eso es un poco lo que quería significar de la reforma de la Constitución. Si los contagié, fantástico, y si no, volveré a hacer un esfuerzo en el futuro. Gracias. Bueno, la verdad que hay que agradecer la rigurosidad de esta exposición, ha sido muy esclarecedora para todos nosotros. Me olvidé de mencionar a Ramón Socas, que es nuestro amigo de Carcarañá, que fue intendente, que nos acompaña también, y seguramente de algún otro me olvido, pero no quería dejar de mencionarlo. La verdad que fue una gran actividad la que se nos ocurrió hacer, te agradecemos mucho, y te vamos a pedir unos minutos para que algunos de los amigos que quieran hacer preguntas puedan hacerlo. Pasamos el... Gracias, buenas noches. La verdad que fue muy claro en toda la exposición. Yo quería dos cosas, digamos. Una pregunta que le voy a hacer posterior y un pequeño análisis. Lo primero que le quiero decir, doctor, es que lo de Roy Molina es más grave. Porque no habló de la cuestión de la reelección. Habló que una reforma en este momento costaría 300 millones de pesos. O sea, habló de números. La verdad que sería una gran inversión, 300 millones de pesos para reformar la Constitución, para empezar a hablar de los derechos de los ciudadanos que hoy no están contemplados en nuestra Constitución vetusta, como usted muy bien lo dijo, y cuestiones como tiene que ver incluso con la cuestión de la justicia, ¿no? Que es una cuestión actual, de mucha actualidad, y que ni siquiera está, digamos, poder discutir la cuestión del jury, como decía el ministro, a esta altura de la circunstancia es gravísimo, y que nosotros sigamos discutiendo, sí, en una cuestión mezquina, porque creo que hay que poner bien claro las cosas como son. La verdad de la discusión política, no quieren dar la reforma de la Constitución por una cuestión mezquina que temen perder contra el gobernador Lichi. Esta es la verdad, no hay otra, todo lo demás es todo mentira. Y me duele a mí, como radical, que el intendente de Santa Fe, nuestro correligionario, amigo, ex dirigente de la Franja, salga a negar esta posibilidad también, porque si algo somos los radicales, somos reformistas. Desde nuestro nacimiento, de nuestra concepción ideológica, somos reformistas. Y que un hombre surgido de la Franja Morada diga que no a la reelección por una cuestión mezquina, porque le tiene miedo de enfrentar al gobernador, realmente me decepciona. Pero bueno, es parte del juego político, tal vez mañana sea el candidato de todos los radicales, la política es así. Pero bueno, hoy la realidad es esa. No habilitan la discusión porque la encuesta le dan bien al gobernador. Si le darían mal, darían la reelección. Y una cuestión que yo quería preguntarle. Cuando fui concejal de esta ciudad, una discusión que se daba con la autonomía era que yo veía que había dos posturas. Yo comparto plenamente la autonomía, y sobre todo a los rosarinos nos vendría de maravilla para discutir todo, no solamente la representación de los concejales. Hay un montón de cosas por las cuales podríamos discutir que hoy no podemos discutir, producto de no tener la autonomía. Y la pregunta es la siguiente, doctor, que al menos en el Consejo Municipal en ese momento no me contestaban, menos aún el peronismo, que en ese momento era gobierno de la provincia. El artículo 153 de la Constitución Nacional, usted corríjame si me equivoco, habla de la autonomía. 123.
con una ley provincial, adheriendo al artículo 123 de la Constitución Nacional, ¿tenemos o no autonomía de los rosarinos y la ciudad de Santa Fe, que son los municipios que hoy se habla? No, definitivamente no. Hay dos planteos que hemos estudiado detalladamente en algún momento. Cuando el partido se empieza a plantear en torno a la reforma de la Constitución y frente a la imposibilidad de llevarla adelante, lo que hacemos algunos constitucionalistas del partido es imponernos de ese estudio. Es imposible, porque la Constitución en el artículo 123 define a las provincias como autónomas, no son autárquicas, pero nuestra Constitución, la Constitución santafesina, impide esa postura. Algunos ensayaron el argumento de la supremacía constitucional, pero el sistema federal juega y hace jugar al artículo 5 de la Constitución Nacional. No me quiero poner muy en teórico. El artículo 5 dice: cada provincia debe declarar para sí una constitución, y entonces plantea la administración de justicia, el régimen municipal, y el régimen municipal está sustentado y reglamentado por la Ley Orgánica de Municipios. Es imposible. Ahora, recientemente, muchos no lo saben, se los voy a dar como primicia, me han planteado desde el partido otra alternativa y le he contestado que no, por lo menos en mis conocimientos. ¿Es posible sin reforma constitucional impulsar un balotaje? Bueno, en definitiva, no es mala la idea. Es decir, la idea es impulsar en la legislatura de la provincia una ley electoral de segunda vuelta, porque sería una manera también de habilitar y de permitir un juego para las próximas elecciones sobre la base del balotaje, pensando, imaginando las tres fuerzas políticas que van a jugar probablemente en las próximas elecciones. Bueno, no hay manera de poder elaborar dentro del contexto constitucional, porque nuestra Constitución, la santafesina, no habla de segunda vuelta, no habla de colegio electoral, no habla de elección indirecta. Esto es importante también marcarlo, porque muchas veces nosotros miramos mucho la Constitución Nacional, hablamos mucho de la supremacía constitucional, pero nos olvidamos que somos un país federal. Y la autonomía provincial determina precisamente un marco donde la nación no puede entrar. Y ahí tenemos que hacernos fuertes. Y creo que en ese sentido es otro argumento más para tener una buena constitución provincial que se ponga cara a cara con la nacional, que le hagamos de alguna manera tributo a nuestra condición de santafesinos. Muchas gracias. Hola, algo que usted plantea es la actualización de la Constitución por enmiendas y de que se ajuste a la circunstancia de cada generación. Aprovechando que lo nombró, me acuerdo algo que dijo Thomas Jefferson, que fue que una Constitución y las leyes tienen que ser prescriptas cada 19 años para darle paso a la nueva generación de crear su propia Constitución y leyes. En todo caso, la pregunta sería si tendría que haber un sistema de periodicidad para la actualización de la Constitución y también de las enmiendas, si se planteara ese sistema, y qué mecanismos, organismos tendrían que crearse o actualizarse hoy en día para que eso sucediera. No necesariamente hay que establecer una periodicidad determinada, porque te impondría, te obligaría a una reforma que a lo mejor la sociedad en ese momento no está convencida de esa reforma. La enmienda en Estados Unidos juega en función del interés que pueda tener en un momento determinado de la sociedad para instalarla. Lo único que requiere una enmienda es, primero, es un proceso mucho más barato, si se quiere. ¿Por qué? Porque no hay que convocar a una convención, no hay que deliberar en torno a la posibilidad de un temario. Directamente es el Parlamento que se impone de una tarea con la mayoría agravada de las 2/3 partes sobre el total
de introducir a través de un proyecto de ley lo que va a ser una enmienda. Tiene un tratamiento especial, pero no está atado a ninguna periodicidad predeterminada. De tal manera que a lo mejor pueden ser, no 19, pueden ser 3 años. Por ejemplo, en la reforma de 1994, estábamos en el 2001 y se planteó una serie de reformas, justamente cuando nosotros teníamos el problema de la cefalía. Ustedes recuerdan el día de los 3 presidentes. Bueno, evidentemente ahí hay una situación que no se había contemplado, no se había podido prever en la reforma del 94. Pero básicamente los que pensamos, lo que sostenemos, lo que defendemos la posibilidad de la enmienda, es porque pensamos que las constituciones no tienen que esperar 150 años, 140, ni 30 ni 40 para reformarse, ni 56 como la nuestra. Creo que tenemos el derecho, cada una de las generaciones, a pensar de qué manera podemos mejorar el contexto constitucional. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.